Nunca imaginé que una simple conversación entre amigos me arrastraría hacia uno de los errores más graves de mi vida. No fue una decisión impulsiva ni una búsqueda de adrenalina, sino una curiosidad mal dirigida. Hasta ese momento, mi vida era normal, monótona, tranquila. Siempre fui el callado del grupo, el que observa desde la esquina, el que sonríe con timidez mientras los demás dominan las charlas y hacen reír. Si algo podía describirme, era la incapacidad de llamar la atención. Todo comenzó durante un almuerzo cualquiera, en la mesa de siempre, con el grupo de siempre. Éramos 6 compañeros de instituto. Entre ellos estaba Matías Rojas, el tipo que todos consideraban el loco divertido. Ese que se atrevía a decir lo que nadie más decía. Matías era el alma del grupo y al mismo tiempo el que más disfrutaba de los temas prohibidos. Ese día hablaba con entusiasmo de los videos más perturbadores que había encontrado en línea. Al principio eran los típicos clips que circulan como leyendas, grabaciones viejas, montajes grotescos. Pero entonces mencionó algo que me hizo levantar la mirada del plato. «Hay un lugar donde todo eso es real», dijo con voz baja. «Se llama la red profunda». Había oído esa expresión antes, pero sin entenderla del todo. Matías describió la Deep Web como una especie de submundo digital donde las leyes desaparecen. Habló de archivos del gobierno filtrados, de sicarios a sueldo, de transmisiones que, según él, mostraban cosas que nadie debía ver. Yo no podía creerlo. Pensé que exageraba, que todo eso debía ser ficción, escenografía, trucos. Pero la forma en que lo contaba, tan convencido, despertó una chispa de curiosidad peligrosa. Esa noche no pude dejar de pensar en ello. La idea de un espacio escondido dentro de Internet, inaccesible para la mayoría, me resultaba inquietante y tentadora. Al día siguiente, después de clases, le pedí que me explicara cómo se accedía. Matías, encantado de tener un oyente, me habló del navegador Tor, de servidores cifrados y de cómo todo se volvía anónimo allí dentro. Me advirtió que desactivara ciertas funciones del sistema y que no confiara en ningún enlace, pero su tono sonaba más a reto que a advertencia. Lo escuché con atención, anotando mentalmente cada paso. En ese momento no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Esa tarde, al llegar a casa, fui directo a mi habitación. Cerré la puerta, encendí el computador y comencé a buscar información sobre la red profunda. Cuanto más leía, más me convencía de que debía explorarlo por mí mismo. Instalé lo necesario, configuré el navegador, ajusté la conexión. Sentía la mezcla extraña entre miedo y emoción que antecede a algo irreversible. Cuando todo estuvo listo, estaba a punto de hacer clic cuando escuché un golpe en la puerta. Era mi madre, Laura, avisando que la cena estaba lista. Fingí que tenía que terminar un trabajo para el colegio y que comería más tarde. Ella aceptó sin sospechar nada, y yo volví a la pantalla. Comencé mi búsqueda desde un portal que los foros llamaban La Entrada Escondida. Era un sitio donde se agrupaban enlaces a diferentes páginas anónimas. Las direcciones parecían códigos sin sentido, una mezcla de letras y números que no transmitían nada. Seguí navegando, saltando de un enlace a otro, creyendo que estaba explorando con seguridad, pero pronto comprendí que nada allí era seguro. Al principio aparecieron foros de conspiraciones, colecciones de documentos y páginas abandonadas. Pero bastó un clic equivocado para que el tono cambiara. Mi pantalla se llenó de imágenes y textos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran cosas que ningún ser humano debería ver. El impacto fue inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí una ola de repulsión, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Cerré pestañas desesperadamente, una tras otra, sin mirar demasiado, solo queriendo salir. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Una de las ventanas se negó a cerrarse. Por más que presioné el botón de salir, el navegador se congeló. Pensé que era un error del sistema, hasta que la pantalla cambió. Apareció un video. La imagen mostraba a un hombre sentado en una habitación oscura. Llevaba una máscara blanca, sin expresión, con un símbolo extraño dibujado sobre el rostro. No hablaba, solo miraba directamente a la cámara. Sus ojos, los únicos visibles, eran inyectados en sangre, fijos, inmóviles. Me quedé paralizado. Había algo en esa mirada que atravesaba la pantalla, algo que hacía sentir que el tipo me estaba viendo a mí. El silencio se volvió insoportable. De pronto, una luz parpadeó dentro del video, revelando fugazmente una figura al fondo del cuarto. Era un niño.
No puedo describir con detalle lo que vi después. Bastará con decir que comprendí, en un solo instante, que aquello no era una actuación. La escena me revolvió el estómago. Golpeé el botón de apagado, una y otra vez, pero la laptop no respondía. La pantalla seguía encendida, el video seguía avanzando. El hombre se levantó lentamente y se acercó al lente, hasta llenar el marco. Detrás de él, la habitación parecía temblar. Desesperado, busqué un destornillador para quitar la batería. Antes de hacerlo, noté que el hombre escribía algo en la pared del cuarto, una serie de números, dibujados con un trazo oscuro. Tomé una captura de pantalla y arranqué la batería de raíz. Todo quedó en silencio. Me dejé caer al suelo. Sentía las manos entumecidas, el corazón latiendo en los oídos. No podía pensar con claridad. ¿Había sido real? ¿Un montaje? ¿Un virus? No lo sabía. Solo sabía que no quería volver a ver nada parecido. Esa noche no dormí. Me quedé observando la oscuridad de mi habitación, temiendo que en cualquier momento la pantalla volviera a encenderse sola. Cuando por fin amaneció, lo primero que vi fue la batería tirada en el piso, y entonces recordé los números. ¿Qué significaban? Eran una secuencia corta, pero reconocible. Algo en mi mente me decía que debía averiguarlo. Encendí de nuevo la laptop, con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. La imagen seguía allí, guardada. Decidí mostrársela a Matías, mi amigo, el que me había hablado de todo esto. Tal vez él entendería qué eran esos números. Tomé una foto con el celular y salí rumbo a la escuela. Durante las clases no pude concentrarme. Solo pensaba en ese momento, en los ojos detrás de la máscara. Finalmente, al mediodía, encontré a Matías en el comedor. Le conté lo sucedido con voz temblorosa y le mostré la imagen. Lo que pasó a continuación me dejó helado. Matías palideció. Su expresión, siempre burlona, se desvaneció. Me miró fijamente y preguntó, ¿dónde encontraste esto? Le respondí que en la red profunda, la noche anterior. Entonces él tragó saliva y murmuró, esos números son tu dirección IP. Cuando Matías me reveló que los números correspondían a mi dirección IP, un frío recorrió mi columna. Todo el plan de seguridad que había seguido era inútil. Me había confiado demasiado en sus instrucciones, confiando en que Thor me protegería. Pero había fallado en lo esencial. No había desactivado los scripts ni los complementos que podían filtrar mi información. El miedo se convirtió en pánico puro. Cada sonido de la calle, cada puerta que se cerraba, cada mensaje en mi celular parecía anunciar que alguien sabía dónde estaba. No pasó mucho tiempo antes de que la ansiedad me venciera por completo. Durante la clase tuve que salir apresurado y terminé en el baño, intentando controlar las náuseas y el temblor que me recorrían el cuerpo. Cuando regresé a casa, todo era diferente. La atmósfera estaba cargada de silencio, un silencio que se sentía pesado y expectante. Mi hogar, el lugar donde me sentía seguro, ya no lo era. Cada habitación parecía alterada. Todo lo que teníamos de valor había desaparecido. Los cajones abiertos, los objetos esparcidos, las puertas forzadas. No había dudas de que alguien había estado allí, alguien que conocía mi dirección. Mi madre, Laura, llegó poco después del colegio. Al principio no entendía la magnitud de lo sucedido, pero la expresión en mi rostro le bastó. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recorrer las habitaciones, y su abrazo fue una mezcla de alivio y horror. Ninguno de los dos pronunciamos muchas palabras. Lo que había sucedido no se podía explicar con facilidad, ni siquiera a nosotros mismos. Algo llamó nuestra atención. Un sonido irregular provenía del armario de mi madre. Cada paso hacia él era pesado, como si la tensión misma pesara sobre nuestras piernas. Al abrir la puerta, el escenario confirmó mis peores temores. Había un rastro de lo que había ocurrido, un indicio perturbador de que la persona detrás de la pantalla había podido entrar en mi vida real. Cuando la policía llegó, revisaron la casa, tomaron declaraciones, buscaron pistas. Nunca encontraron al responsable. El símbolo que el hombre había mostrado en el video y en los archivos de la red profunda permanecía como un misterio insondable. Nadie podía explicarlo, y yo no podía decir la verdad completa, que todo había comenzado por mi curiosidad, por mi error al adentrarme en algo que estaba más allá de mi control.
Con el tiempo intenté recuperar cierta normalidad. Las puertas se aseguraban doblemente, la vigilancia era más estricta, pero el daño psicológico persistía. Cada noche, al apagar la luz y cerrar los ojos, seguía viendo aquellos ojos fijos, observándome desde la pantalla. Y aunque mi vida continuó, siempre hay un recuerdo que no se borra. La sensación de que, en algún lugar del mundo digital, alguien me había visto primero, y mi curiosidad había abierto la puerta a algo que nunca debería haber tocado. Nunca volví a la red profunda, y aprendí, demasiado tarde, que algunas curiosidades pueden costarte más de lo que estás dispuesto a pagar. Me ha atraído desde siempre lo que la mayoría llama la Deep Web. Sé que en muchos casos la Deep Web tiene aplicaciones legítimas y útiles, pero también existe un rincón todavía más letal, la Dark Web. Es esa porción de la Deep Web que concentra las historias de portada, mercados, pornografía ilegal, tráfico. Y es precisamente ese estereotipo el que yo quería investigar. Mis primeros pasos fueron una especie de excavación. Quería desmontar la idea de que la Deep Web no ofrecía nada más que ilegalidad. Salí de aquello con algo distinto, una visión alterada sobre la naturaleza humana. El primer mercado que visité se hacía llamar Mercurio. Era uno de los grandes nombres, un mercado general, con la amplitud que antes tuvieron sitios como los legendarios mercados del pasado. Según lo que escuché en diferentes salas de chat, Mercurio llevaba en actividad casi un año entero sin haber sido tumbado. Tenía de todo, y muchas de sus categorías no eran simplemente tiendas, eran micromercados dentro del propio mercado. En Mercurio encontré desde archivos de video a drogas, documentación falsificada, licencias fraudulentas, todo ordenado en subcategorías. Mientras exploraba, contacté con un usuario veterano en una sala de discusión. Era de esas personas que por la práctica terminan siendo útiles. Verificó enlaces que yo había recopilado y me guió hacia otros sitios relevantes. Fue él quien me condujo a la siguiente parada, a un sitio que llamé Almacén Umbral por lo imponente y siniestro de su contenido. Almacén Umbral era otra cosa. Allí las guías y los archivos tratados eran de una naturaleza que iba mucho más allá del contrabando. Manuales para fabricar explosivos caseros adaptados a drones, instrucciones para secuestrar a menores mientras duermen, filtraciones de documentos clasificados, guías para modificar armas, enlaces para radicalizarse en grupos violentos, scripts para vaciar cuentas bancarias. No era un sitio para curiosos ligeros, era un compendio de prácticas y herramientas destinadas a causar daño real. Lo que vino después fue lo que cambió el rumbo de mi investigación. En una sala de chat llamada Chi-Talk, conocí a un usuario que se presentó como Elias Thorn 444. La conversación empezó siendo técnica. Hablábamos de la prevalencia de ciertos tipos de contenido y de cómo se distribuían. Elías, con una mezcla de desdén y profesionalidad, me invitó a continuar por mensaje privado. Su sala privada no era gratuita. El acceso a esa red de contactos costaba una pequeña suma en Bitcoin, una barrera económica que, según él, servía para filtrar a curiosos. A partir de ahí me habló de un dominio que, por la forma en que aparecía en las páginas, decidí nombrar con un número, 5611. Era un sitio sobre el que pocos hablaban en voz alta. Su registro pedía invitación, un cuestionario exhaustivo y una reunión uno a uno con lo que él describió como un moderador o director. Las reglas eran estrictas, los castigos por incumplimiento severos. Según Elías, la membresía era limitada y vigilada. Costaba 1,5 Bitcoin al mes y los administradores cuidaban celosamente a los miembros. Cuando completé el registro, me obligaron a confirmar mi mayoría de edad varias veces. El diseño de 5611 era minimalista. Fondo claro, texto denso y una interfaz fría. En la esquina superior, controles de sesión, añadir saldo, un icono de billetera. En el centro, cuadros con títulos y descripciones. El primero que apareció ante mí tenía un encabezado que no podía ignorar. Muerte lenta mientras duerme. Mujer, 24 años. A su lado, un precio en Bitcoin y un temporizador verde que marcaba una cuenta atrás. En una pequeña línea se mostraba la cantidad de accesos vendidos, 78 de 100. En cuestión de segundos, ese número subió. La realidad me alcanzó con una dureza inesperada. Había entrado en un mercado donde se vendía violencia en transmisión en vivo. Había otros títulos, algo con una palabra dirigida a indigentes,
Otra transmisión con cifras masivas de visualizaciones. La interfaz convertía lo imperdonable en catálogo. Decidí documentarlo. Hice una pequeña transferencia a la cartera interna del sitio y, tras unos minutos de espera, el portal me otorgó acceso a una transmisión en tiempo real. No había chat público, solo un marco de video con estática leve y el temporizador en cuenta regresiva. La señal se estabilizó y comenzó la secuencia. El video mostraba una calle en penumbra. Rótulos con caracteres que no logré identificar. Farolas que proyectaban una luz sucia. La cámara parecía apoyada en una pared, casi a la altura del suelo, enfocando un coche viejo y un callejón adyacente. En el suelo, un hombre dormido, encorvado como si fuera un montón de trapos. Lo señalaban con el dedo dos figuras encapuchadas desde el coche. 3 individuos se bajaron lentamente y se acercaron sin hacer ruido. La calidad era deficiente, pero la composición de la escena no dejaba dudas sobre lo que estaba por ocurrir. La cámara, movida por manos con prisa, captó cómo los hombres sacaron algo, máscaras de teatro, guantes, y se acercaron a la víctima. Lo que siguió fue un asalto. Palabras secas en un idioma que no entendí, pasos apresurados, golpes. La intención era clara. La víctima fue despertada a la fuerza y sometida. La transmisión mostraba la violencia en términos prácticos y desprovistos de contexto, como si todo formara parte de una coreografía macabra diseñada para espectadores lejanos. Mi decisión de observar había sido por documentación, no por morbo. Aún así, la imagen en pantalla me sacudió. Cerré instantáneamente varias medidas de seguridad en mi navegador y tomé precauciones básicas en mi equipo. Respiré hondo e intenté recomponer la distancia profesional que me permitía analizar aquello y no juzgarme por la curiosidad que me había llevado ahí. Entonces apagué la ventana de la transmisión. Después de esa primera transmisión, me senté un largo rato frente a la pantalla apagada, intentando procesar lo que acababa de ver. La sensación no era solo de miedo, era de impotencia y fascinación al mismo tiempo. Lo que había observado no tenía nada de ficción ni de exageración. Existía un ecosistema organizado, con reglas y jerarquías, donde la violencia y la ilegalidad se comerciaban como si fueran productos ordinarios. Y yo había estado dentro, aunque solo fuera como espectador. Esa experiencia me hizo replantear cada una de mis búsquedas anteriores. Mercurio y Almacén Umbral parecían, en retrospectiva, casi inocuos en comparación con 5611. Lo que me había llevado allí era la curiosidad intelectual, la necesidad de entender cómo funcionaba la Dark Web y por qué tantas personas se adentraban en ella. Pero el límite entre curiosidad y peligro se volvió sorprendentemente delgado. Volví a contactar a Elias Thorne 444. Él me explicó que la comunidad de 5611 estaba construida para filtrar a los débiles. Quienes no podían manejar la exposición directa a ciertas prácticas eran rápidamente apartados. Las reglas no eran negociables, y cada miembro tenía un código de conducta estricto que debía seguir. Lo que para mí era repulsivo, para ellos era rutina. Me contó, con frialdad, cómo se evaluaba a cada miembro y cómo se podían perder privilegios con un solo error. Mi investigación me llevó a otro nivel de análisis: estudiar los patrones de funcionamiento de estos sitios, las transmisiones en vivo, los temporizadores, los números de acceso vendidos, incluso la estructura minimalista de la interfaz. Estaban diseñados para mantener a los usuarios enganchados, generar tensión y crear un mercado de demanda constante. Cada cuadro en pantalla era un mensaje: control, poder y anonimato absoluto. Me di cuenta de que la Dark Web no era simplemente un lugar donde se encontraba el crimen. Era un ecosistema en el que la curiosidad humana, la ambición y la perversidad se mezclaban en un entorno completamente desregulado. Allí, las normas de la sociedad no existían, y la moral se transformaba en un recurso negociable. Mis visitas posteriores a 5611 fueron breves y meticulosas. Nunca interactué directamente con los usuarios más experimentados. Solo observaba y documentaba lo que ocurría. Tomaba notas detalladas, capturaba patrones, fechas y comportamientos, pero siempre con la precaución de no dejar rastro. La sensación de estar siendo observado era constante, y cualquier descuido podía exponerme. Con cada sesión, mi percepción de la humanidad se volvía más compleja. Entendí que la curiosidad puede llevar a los lugares más oscuros, y que la tecnología permite que la violencia se distribuya de manera casi invisible.
La línea entre víctima y espectador se volvía difusa, y yo comenzaba a cuestionarme si había límites que no deberían ser cruzados, aunque fuera solo por investigación. Llegó un momento en que tuve que detenerme, no por miedo a las autoridades, sino por miedo a lo que estaba haciendo conmigo mismo. Documentar la violencia, aunque fuera con fines de análisis, comenzaba a afectar mi equilibrio mental. El acceso a 5611 se volvió menos frecuente. Cada ingreso era una carga emocional que dejaba marcas. Pero al mismo tiempo, la información obtenida era inestimable para comprender un mundo que, de otra forma, permanecía invisible. Cerré definitivamente las sesiones de la Dark Web y volví a reflexionar sobre todo lo que había visto. La experiencia no me hizo más valiente ni más temerario. Me hizo más consciente de los extremos de la conducta humana. Aprendí que la curiosidad es poderosa, pero también peligrosa, y que ciertos límites existen no por capricho, sino para proteger nuestra propia humanidad. Aunque la investigación terminó, las imágenes y los patrones que había registrado permanecieron conmigo. No eran simples recuerdos. Eran evidencia de un mundo paralelo donde las reglas de la sociedad no aplicaban y donde la moral podía comprarse y venderse como cualquier otro bien. Cada vez que pienso en ello, me pregunto cuántas personas más han cruzado esas puertas y si alguna vez volverán con la misma inocencia con la que entraron. Fue una experiencia que me enseñó más sobre la naturaleza humana de lo que cualquier libro, documental o artículo podría mostrar. Y a pesar del horror y la incomodidad me permitió comprender la complejidad de un mundo que muchos prefieren ignorar. La Dark Web no es un mito ni un rumor. Es un espejo oscuro que refleja lo peor y lo más perturbador de nuestra curiosidad y nuestra ambición. Con el tiempo, entendí que lo que había vivido en la Dark Web no era simplemente un caso aislado de violencia o ilegalidad. Era un reflejo de la complejidad del comportamiento humano, amplificada por la tecnología y el anonimato. Los sitios que visité, Mercurio, Almacén Umbral y 5611, eran distintos en escala y propósito, pero todos compartían un mismo patrón. Transformaban la curiosidad en transacción, la transacción en poder, y el poder en exposición. Lo que más me sorprendió no fue la crudeza de los contenidos, sino la normalización de la brutalidad dentro de esas plataformas. Personas corrientes, con acceso a información y herramientas avanzadas, se convertían en participantes de un ecosistema que funcionaba con su propia lógica, ajeno a la moral social. Era un lugar donde la ética era negociable y la humanidad opcional. Al mirar hacia atrás, mi investigación tenía un doble filo. Había obtenido información valiosa y real, capaz de comprender y documentar un mundo que pocos se atreven a explorar, pero también había puesto a prueba mis propios límites, confrontando imágenes y situaciones que podían corroer la percepción que uno tiene de sí mismo y de los demás. Decidí cerrar por completo ese capítulo. Eliminé todas las conexiones, borré historiales, reforcé la seguridad de mis dispositivos y me aseguré de no dejar ningún rastro de mi paso por estos lugares. Fue un acto de supervivencia emocional y de responsabilidad personal. Comprendí que, en el terreno de la Dark Web, la curiosidad tiene un costo y que no todos los límites pueden recuperarse una vez cruzados. Lo que me llevo de esta experiencia no es el morbo, ni la fascinación por lo prohibido. Lo que permanece es una lección. La tecnología puede ser un espejo de lo peor y lo mejor del ser humano. Cada elección, cada acción, tiene consecuencias, incluso en un entorno aparentemente invisible. La Dark Web no desaparece si la ignoramos. Simplemente continúa operando con sus reglas propias, lejos de la vista y del juicio de la mayoría. Hoy, hablo de esto como advertencia y reflexión. No se trata de juzgar a quienes cruzan esas puertas, sino de entender los riesgos de hacerlo sin preparación ni conciencia. La curiosidad intelectual es poderosa, pero también peligrosa, y en lugares como 5611, cada clic, cada paso y cada mirada puede dejar una huella que no desaparece fácilmente. Al final, la Dark Web no me cambió físicamente, pero sí transformó la forma en que veo al mundo y a la humanidad. Me enseñó que incluso en la distancia y el anonimato, la moral, la ética y la empatía son los únicos límites que realmente importan, porque cruzarlos puede significar perder algo que no se puede recuperar. Y esa lección, más que cualquier imagen o dato, es lo que permanece.
Siempre he sentido un cariño especial por mi barrio. Es tranquilo, acogedor, el tipo de lugar donde uno puede dejar la puerta sin llave y no preocuparse demasiado. Había vivido allí casi toda mi vida, y hasta ese momento, era el suburbio que cualquiera imagina cuando piensa en la vida estadounidense de clase media. No todos nos conocíamos por nombre, claro. Esto no era un pequeño pueblo de película, pero había un entendimiento tácito. Las reglas no escritas de la comunidad funcionaban, y el crimen era casi inexistente. Todo cambió con la pandemia. Durante esos meses comenzaron a aparecer personas desconocidas, caras que no encajaban del todo con la rutina del vecindario. Gente que había dejado las grandes ciudades, buscando tranquilidad y espacio. Pero con nuestra población limitada, la llegada masiva de nuevos vecinos saturó los hoteles, y algunos terminaron durmiendo en sus autos estacionados en las calles. De pronto, las reglas y restricciones que antes parecían lejanas comenzaron a sentirse muy reales. Al principio pensé que estaba exagerando, fruto del encierro y el aburrimiento. Trabajaba desde casa y pasaba más tiempo del habitual mirando por la ventana. Fue entonces cuando lo vi. Un coche viejo, oxidado, con las ventanillas tapadas, estacionado frente a la casa de los Romero, una familia con hijos adolescentes. No había señales de que perteneciera a alguien conocido, y aunque intenté racionalizarlo como un amigo de visita, algo en él me generó incomodidad. Llamé a mi esposa, Clara, para que lo viera. «Cariño, ven, mira esto», le susurré. Ella se acercó, frunciendo el ceño. «¿Qué estoy viendo? ¿Ese coche? No encaja, ¿verdad?», le respondí. «Tal vez sea un amigo de los chicos, pero se ve fuera de lugar». Decidimos mantenerlo en observación sin llamar a la policía. Parecía exagerado. No había pruebas de ningún delito. El coche aparecía y desaparecía en intervalos aleatorios, siempre sin conductor visible. Lo olvidamos por un tiempo, atribuyendo todo a la paranoia de la pandemia. Una semana después, algo más extraño ocurrió. Patrullas comenzaron a recorrer la calle. Eso sí que era inusual. Aquí, la policía solo aparecía por infracciones menores o gatos extraviados. La conexión con el coche extraño me golpeó de repente. Al tercer día, vi a un oficial anotando algo frente a la casa de los Romero. Mi curiosidad se disparó. Algo estaba ocurriendo y yo estaba demasiado cerca, observando desde mi ventana. «¿Qué pasa?», pregunté a Clara. «Probablemente alguien reportó a una persona sospechosa», dijo. «O quizás una fiesta con más de 6 personas». Asentí, tratando de tranquilizarme. Era el inicio de las restricciones por el COVID, así que no me sorprendió del todo. Pero cuando la patrulla se retiró y todo volvió a la calma, nuestra noche debería haber sido normal. Cenamos, nos sentamos a mirar algo y entonces, el internet colapsó. La conexión estaba activa, pero nada cargaba. Solo círculos girando sin fin. Intentamos reiniciar el router, llamamos al proveedor, todo fue inútil. Incluso después de reiniciar y cambiar contraseñas, la conexión seguía inestable. Fue entonces cuando noté de nuevo el coche extraño, allí, frente a nuestra casa, con las ventanas suficientemente cubiertas como para que no pudiéramos ver al interior. 2 casas sin internet, la policía rondando, un coche sin identificación, todo parecía conspirativo. No tenía respuestas. Mi única salida fue revisar cada detalle, escanear la red, reiniciar equipos, intentar comprender qué estaba ocurriendo. Nada tenía sentido. Y justo en ese momento, un golpe fuerte sacudió nuestra puerta. Mi primer pensamiento fue el vecino, o quizá la policía regresando por algún motivo desconocido. Al abrir, un joven desaliñado, pálido, con ojos hundidos, se alejó rápidamente. No era la policía. Su comportamiento era errático, desconcertante, casi como alguien fuera de control. Su mirada me clavó en el instante y sus palabras apenas un susurro. «¿Por qué hiciste eso?». No entendía a qué se refería. El joven desapareció, dejándome con una sensación creciente de peligro. Todo se estaba cerrando sobre nosotros. El coche, los problemas de internet, la vigilancia policial. No éramos solo vecinos preocupados. Estábamos involucrados en algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que la noche anterior no había sido casualidad. Todo seguía latiendo en mi mente. El coche oxidado, la patrulla, la visita inesperada del joven. Mientras Clara se preparaba para salir,
Decidí que era hora de hablar con los vecinos. Necesitaba respuestas aunque la incertidumbre me intimidaba. Caminé hacia la casa de los Morales a mitad de cuadra con un nudo en el estómago. La calle estaba extrañamente silenciosa. Ni rastro del coche ni de los patrulleros. Tocando la puerta, un hombre mayor abrió, impecablemente vestido, la persona menos sospechosa que pudiera imaginar. «Hola, buenos días», dije intentando sonar casual. Solo quería ver si habían tenido algún problema con, cosas raras en la calle. «No mucho», respondió con cautela. «Solo algunos problemas con el internet, nada más. La policía vino a hacer preguntas sobre nuestra actividad en la red, y luego todo volvió a la normalidad». Fruncí el ceño. «¿Preguntas sobre la actividad en la red?», asintió con nerviosismo. «Sí». Dijeron que era un asunto de seguridad, no entraron en detalles. Solo revisaron equipos, tomaron declaraciones y se fueron. Lo que me contó encajaba con lo que habíamos vivido Clara y yo. Fallos de conexión inexplicables, patrullas constantes y la sensación de que alguien estaba observando. Lo extraño era que nadie parecía tener una explicación clara. Mientras regresaba a casa, la inquietud se volvió más intensa. Todo apuntaba a algo que escapaba de nuestra comprensión. Tecnología manipulada, vigilancia no anunciada y un intruso desconocido. Esa tarde, mientras intentaba reconectar la red, lo vi otra vez. Un coche destartalado, aparcado frente a la casa de los Romero. Las ventanas cubiertas, el motor apagado, pero la sensación de amenaza era palpable. No podía dejar de pensar en el joven que había tocado nuestra puerta. ¿Qué buscaba? ¿Qué conexión tenía con todos estos fallos? Con el móvil empecé a investigar. Foros, redes sociales, grupos de discusión sobre seguridad de Internet. Pronto surgió un patrón inquietante. Otros usuarios reportaban fallos de conexión, intrusiones misteriosas, pero la mayoría de los casos no tenían explicación. Clara insistía en que quizá era solo coincidencia, pero yo sabía que no lo era. Había demasiadas piezas que encajaban de manera extraña. A la noche, un nuevo golpe en la puerta me sacudió. Esta vez no dudé. Abrí y un joven apareció, su rostro pálido, ojos hundidos y expresión nerviosa. «¿Qué haces aquí?», pregunté con voz firme. Él titubeó. «Solo estoy buscando ayuda, no puedo, no sé». Su voz se quebró, como si cargara un peso enorme. Poco a poco comenzó a relatar su historia. Su nombre era Dorian, un joven desplazado por la pandemia, sin hogar y sin rumbo. Experto en tecnología, había pasado semanas moviéndose de ciudad en ciudad, accediendo a redes abiertas y vulnerables para conectarse a Internet. Usaba programas que le permitían infiltrarse en sistemas, explorar la red profunda y algo más oscuro que prefería no mencionar. Su adicción a las drogas y el aislamiento habían erosionado su sentido de la realidad. «No quise causar daño», susurró. «Solo necesitaba conexión». Me explicó cómo manipulaba equipos, cómo instalaba dispositivos improvisados en coches y pequeños apartamentos para mantener acceso. La forma en que hablaba era desconcertante. Sabía de cosas que la mayoría de las personas ni imaginaría. Códigos, protocolos, sistemas de seguridad. Al mismo tiempo, su desesperación y miedo lo hacían impredecible. Decidí que necesitábamos alertar a la policía. No podíamos manejar esto solos. Al día siguiente, los oficiales llegaron y comenzaron a investigar, asegurando los dispositivos que Dorian había instalado en el vecindario. Fue sorprendente ver cuán elaborada era su operación. Cables improvisados, baterías conectadas a todo tipo de aparatos, ventiladores en maleteros de autos, luces intermitentes, un pequeño laboratorio móvil de tecnología improvisada. A medida que se recopilaba evidencia, la policía logró reconstruir su ruta y los métodos que utilizaba para infiltrarse en redes. Cada paso parecía salido de una película de conspiración tecnológica, pero era real. Dorian había pasado por varios estados, entrando y saliendo de redes públicas y privadas, buscando siempre un punto de acceso. El arresto fue inevitable. La policía actuó cuando contaban con evidencia suficiente. Sin embargo, el coche y los dispositivos que había dejado atrás permanecieron como un recordatorio de lo que había ocurrido. Algo que comenzó como simples problemas de Internet, fallos de conexión y un coche extraño, se convirtió en un caso de intrusión y vigilancia tecnológica, impulsado por un joven con habilidades extraordinarias y una vida fuera de control. Esa noche,
Mientras todo volvía a la calma, Clara y yo nos sentamos a reflexionar. Lo que había empezado como una extraña paranoia se había transformado en una realidad aterradora. Nuestro vecindario, antes seguro y tranquilo, había sido testigo de un juego de habilidades, miedo y desesperación. Después del arresto de Dorian, el vecindario empezó a recuperar lentamente su rutina. El coche destartalado fue remolcado y nunca volvió a aparecer. Los dispositivos que había instalado fueron confiscados y desactivados. La policía nos explicó que Dorian, aunque tenía habilidades tecnológicas impresionantes, no tenía intención directa de hacer daño físico. Su motivación era la necesidad de conectividad y la obsesión con acceder a sistemas ajenos. Sin embargo, la combinación de drogas, aislamiento y conocimiento avanzado lo había convertido en un riesgo impredecible. Aprendimos varias cosas de aquel episodio. Primero, que incluso los lugares más tranquilos pueden ser vulnerables ante alguien que conoce las reglas del juego digital. Segundo, que la paranoia, aunque desagradable, puede tener raíces en la realidad. No todo es coincidencia. Y a veces, lo que parece una serie de pequeños eventos aislados puede estar conectado de formas inesperadas. Dorian pasó un tiempo bajo supervisión judicial. La policía reconstruyó su ruta, descubriendo que había viajado por varios estados, usando redes públicas y privadas, entrando en sistemas abiertos y vulnerables. Cada intervención que parecía sin sentido, el coche frente a la casa de los Romero, la falla de internet, las patrullas, tenía un origen lógico. Dorian estaba intentando ocultar su presencia mientras continuaba con sus prácticas de intrusión tecnológica. Clara y yo nunca olvidamos esa sensación de vulnerabilidad. Lo que comenzó como un coche sospechoso frente a una casa de adolescentes, la pérdida de conexión a internet y la presencia policial constante, se transformó en una intrincada red de secretos y habilidades fuera de lugar en un vecindario acostumbrado a la tranquilidad. Comprendimos que los eventos mundiales, como la pandemia, podían traer consigo personas desplazadas, desesperadas y extraordinariamente habilidosas, y que la normalidad podía romperse con un solo factor externo. Finalmente, con Dorian bajo custodia y su red de dispositivos desmantelada, todo volvió a su aparente calma. Pero algo permaneció: la memoria de esos días extraños, la certeza de que la seguridad y la rutina son frágiles, y la lección de que incluso en los lugares más familiares, siempre hay secretos ocultos, esperando ser descubiertos. Nuestro vecindario seguía siendo pintoresco y amable, pero nosotros ya no lo veíamos con los mismos ojos. Sabíamos que, a veces, lo extraordinario y lo peligroso podía aparecer sin previo aviso, incluso frente a nuestra propia ventana. Y aunque la vida continuó, el recuerdo de Dorian y del coche oxidado se quedó como un recordatorio silencioso. La realidad puede ser mucho más extraña y aterradora que cualquier ficción. Nunca había pisado los rincones ocultos de la red profunda. Siempre me pareció un sitio innecesario, una especie de cloaca digital donde todo lo que la superficie no toleraba iba a esconderse. Pero en ese tiempo estaba terminando mi tesis de maestría en sociología, y necesitaba un tema que explorara la conducta humana desde su límite más oscuro. Un amigo me sugirió investigar la subcultura de Internet. Él me habló de una herramienta llamada Onyx, una red anónima que permitía navegar sin dejar rastro, y me enseñó las medidas básicas de seguridad: cifradores, cortafuegos, navegadores especiales. Me advirtió que si me atrevía a entrar, debía hacerlo como un observador, no como un participante. Al principio todo me pareció decepcionantemente banal. Durante 2 semanas me perdí entre páginas viejas, diseñadas con códigos arcaicos, como ruinas de un Internet que se negaba a morir. Eran sitios olvidados, foros llenos de teorías conspirativas, coleccionistas de armas, y comunidades extremistas que usaban símbolos obsoletos como escudos de identidad. Nada de eso me sorprendía. Era el tipo de contenido que uno espera encontrar cuando se habla de los márgenes digitales, pero una madrugada entre los enlaces sin rumbo, encontré algo que me detuvo. Un foro con un nombre torpe, casi infantil, pero inquietante: Entusiastas del Final. El título me hizo pensar que no era un sitio angloparlante. Dentro había tableros para usuarios de distintos idiomas: español, francés, turco, japonés, ruso.
Era una red multicultural de conversaciones, todas girando en torno al mismo tema: el deseo de desaparecer. En el tablero principal, los usuarios compartían métodos, teorías y hasta reflexiones filosóficas. Unos hablaban de experiencias personales, otros debatían sobre la naturaleza del sufrimiento o el sentido de la libertad. Pero a medida que leía, algo me resultaba distinto en ese lugar. La gente no hablaba desde la desesperación, sino desde una especie de devoción. Entonces vi un hilo titulado: "El espectáculo será esta noche". Un usuario escribió: "¿Vas a verlo?", y otro respondió con frialdad: "No puedo. Mañana tengo un día importante. Es el día en que todo termina". Mi respiración se detuvo unos segundos. ¿El espectáculo? ¿Qué tipo de transmisión podía ser? En los comentarios todos parecían saber de qué se trataba. Algunos mencionaban una hora específica, otros hablaban de participantes. Había algo ritual en la forma en que se expresaban. La curiosidad pudo más que el miedo. Busqué el enlace que mencionaban. No fue fácil hallarlo. Estaba escondido tras una cadena de accesos cifrados, como si se tratara de una sala secreta dentro de una caverna digital. Cuando al fin lo abrí, vi un contador regresivo. La supuesta emisión en directo comenzaría a la 1 de la madrugada, hora local. Recuerdo que tenía las manos frías. Me repetía que todo era parte de mi investigación, que debía mantener una distancia emocional. Pero algo en ese reloj descendente me hipnotizaba. A la 1 en punto, la pantalla se volvió negra. Luego apareció una figura femenina iluminada por un solo foco. Su rostro estaba rígido, el maquillaje corrido, los ojos enrojecidos. Sostenía un micrófono con ambas manos, temblando. No hablaba aún, pero la tensión en su expresión era palpable. Una voz automatizada tradujo lo que decía: "Bienvenidos al espectáculo del final. Soy su presentadora esta noche". El tono de su voz era una mezcla de terror y resignación. Trataba de sonreír, pero su gesto parecía el de alguien forzado a cumplir una función. El ambiente era lúgubre, carente de toda producción profesional. La cámara se movía bruscamente. El sonido se saturaba con cada palabra. En el fondo se veía un espacio sin identificar, con paredes desnudas y una mesa iluminada por un foco improvisado. Entonces la mujer anunció: "Nuestro primer participante esta noche es Elliot Vance, de Nueva Edria". La cámara giró hacia un hombre joven sentado en una silla. Su mirada estaba perdida. Yo trataba de convencerme de que todo era una actuación, una pieza de arte perturbadora. Pero el silencio posterior, esa ausencia de música o comentario, me llenó de una inquietud que no supe explicar. Cuando la imagen cambió, cerré los ojos unos segundos. Sabía que no debía seguir mirando, pero no pude apartarme. El espectáculo no mostraba violencia abierta, pero la sugestión era tan fuerte que bastaban los gestos, las pausas, los sonidos fuera de cámara para que la mente completara lo que no se veía. Era como si la transmisión estuviera diseñada para quebrar al espectador sin mostrar nada. La presentadora alzó de nuevo la voz: "Los jueces darán su veredicto". 3 figuras sentadas en una mesa miraban hacia la cámara. Llevaban máscaras negras sin rasgos visibles, con cintas cruzadas donde debían estar los ojos. Cada uno levantó un cartel con números. Los rostros eran anónimos, pero el silencio posterior se sentía como un aplauso macabro. Yo estaba paralizado. Mi mente racional trataba de encontrar una explicación sociológica. ¿Era una performance? ¿Una protesta simbólica? ¿Una manipulación psicológica colectiva? Pero en el fondo sabía que algo más ocurría. La transmisión continuó, presentando otro participante, un hombre de mediana edad identificado como Nolan Tares, de Ciudad Izara. Su comportamiento era errático, nervioso. La cámara lo siguió unos segundos antes de que la señal comenzara a fallar. Y entonces, sin aviso, la pantalla se volvió completamente negra. Solo quedó la respiración temblorosa de la presentadora y una frase que parecía susurrada desde otro micrófono: "Sigue observando". Aún faltan 2. Fue en ese momento cuando el miedo superó la curiosidad. Cerré la ventana del navegador y apagué la computadora, pero incluso con la pantalla en negro, sentí que algo seguía observándome desde el otro lado. No dormí esa noche, y cuando amaneció, lo único que podía recordar con claridad eran los ojos de la mujer frente a la cámara, cansados, pero llenos de una súplica muda. A la mañana siguiente la sensación no desapareció. La imagen de la presentadora seguía grabada en mi mente. Lina Kuro, temblorosa,
atrapada entre la rutina del show y el miedo que emanaba de cada palabra. Intenté racionalizarlo, contarme que era una actuación, un montaje extremo para atrapar la atención de espectadores morbosos. Pero mi intuición me decía otra cosa. Había un nivel de realismo que ningún efecto digital podría imitar. Decidí investigar. Si esto era un fenómeno sociológico, necesitaba datos. Volví a conectarme, esta vez con precauciones aún más estrictas. Creé identidades falsas, camuflé mi señal y volví a entrar en los foros de entusiastas del final. Allí descubrí que el espectáculo no era un evento aislado. Era un ritual, un espacio donde la obsesión por desaparecer se había transformado en entretenimiento compartido. La estructura era siempre la misma. Una presentadora, 3 jueces anónimos y un grupo de participantes que se turnaban. Cada uno exhibía sus miedos, sus obsesiones, sus decisiones límite. Y aunque no podía confirmar la veracidad de cada acción, la atmósfera era suficiente para producir horror. Los relatos de los espectadores, la interacción de los foros, los testimonios que se filtraban en hilos privados, todo apuntaba a un patrón ritualizado que se repetía noche tras noche. Sentí que estaba frente a un fenómeno que iba más allá de lo criminal. Era un experimento psicológico colectivo. Observadores y participantes interactuaban en un equilibrio extraño, casi como si la empatía y la repulsión se alimentaran mutuamente. Con el tiempo, comencé a ver el impacto que este show tenía en los espectadores. Comentarios llenos de fascinación, miedo y admiración. Algunos usuarios compartían que, después de ver la transmisión, sentían un vacío profundo, una extraña necesidad de analizar cada gesto, cada palabra. Otros admitían que se sentían tentados a reproducir los rituales que veían, aunque solo fuera simbólicamente. Yo mismo empecé a sentir la obsesión. No podía dejar de revisar los enlaces, de rastrear la programación de la presentadora, de analizar las interacciones de los foros. Lo que comenzó como una tesis académica se estaba convirtiendo en un estudio de campo personal, y me asustaba darme cuenta de cuánto había cruzado la línea entre observador y participante en espíritu. Una noche, mientras repasaba los archivos antiguos del foro, encontré un mensaje que parecía dirigido a alguien muy específico. Sabemos que nos estás observando. No eres como los demás. Estás demasiado cerca. El mensaje estaba firmado con un nombre que nunca había visto. Orion Bale. No había manera de confirmar si era real o un truco psicológico, pero el efecto fue inmediato. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Hasta ese momento, yo había pensado que podía mantener la distancia, que era solo un investigador. Ahora entendí que el show, o la comunidad detrás de él, había notado mi presencia. Decidí tomar un riesgo mayor. En lugar de mirar desde la distancia, contacté con un usuario de confianza dentro del foro. Alguien que parecía haber estado observando los eventos desde hace años. Su nombre ficticio era Kieran Solen. Kieran me confirmó lo que temía. El espectáculo no era un montaje. Cada participante que aparecía en la transmisión se sometía a sus propios límites, voluntariamente o bajo la presión de la dinámica del show. Y aunque las escenas explícitas no siempre se mostraban, la intensidad emocional y los rituales psicológicos eran auténticos. Ese fue el momento en que comprendí la magnitud de lo que había descubierto. No era solo un fenómeno en línea, sino un culto digital organizado. Cada transmisión funcionaba como un disparador colectivo. Los participantes y los espectadores interactuaban, reforzando la dinámica de obsesión y miedo. Y lo más perturbador, Lina Kuro, la presentadora, no era simplemente un rostro detrás de la cámara. Era parte de la maquinaria, condicionada por la presión de mantener la continuidad del show y la obediencia de los participantes. Decidí cerrar la investigación. No podía seguir observando sin ser cómplice. La fascinación científica había alcanzado un límite insalubre. Apagué mi computadora, desinstalé todas las herramientas de acceso y dejé el foro para siempre. Pero incluso hoy, años después, hay días en los que todavía recuerdo los patrones del show, las interacciones de los jueces, la voz temblorosa de Lina. Comprendí que hay rincones de la mente humana y de la tecnología, donde la curiosidad puede ser peligrosa y donde la línea entre investigador y testigo se difumina peligrosamente. Nunca terminé mi tesis sobre subculturas de Internet, pero aprendí algo que ningún libro ni teoría podría enseñarme.
Algunos misterios están hechos para permanecer sin resolverse, y que en la profundidad de la red, los ecos del espectáculo nunca se apagan del todo. Sonido lejano de tecleo interrumpido por silencio absoluto. Me llamo Elías. Acababa de terminar la universidad y las deudas me ahogaban, así que no tuve más remedio que mudarme temporalmente con mi hermano mayor, Mateo, hasta que pudiera permitirme un lugar propio. La última vez que lo había visto en persona fue 5 años atrás, en su boda. Se casó con una mujer llamada Marta. En aquel momento supe, sin saber cómo explicar por qué, que ella no iba a traer nada bueno. Parecía interesada en otra clase de cosas. No dije nada entonces. Después de la boda, Mateo cortó todo contacto conmigo y con casi toda la familia. Todo por ella. No supe nada de él hasta que su matrimonio terminó, pero ya no era el mismo. Caminaba encogido, como si algo dentro de él se hubiera roto. Cuando me ofreció que fuera a vivir a su casa, no supe si aceptar sería un error, pero pensé que viviendo juntos, tal vez reconectaríamos. Me equivoqué. Tras un mes compartiendo techo, lo había visto contadas veces, quizá 4 o 5 en total. Pasaba días enteros encerrado en su despacho, trabajando sin parar. Vivíamos en la misma casa y, sin embargo, era como convivir con un desconocido. Ni siquiera cenábamos juntos. Una noche, era casi medianoche, bajé a la cocina. Mateo apareció en el umbral. Dijo que tenía que salir a hacer unas diligencias y se fue a toda prisa. Me extrañó. Eran las 11 y pico. Le pregunté a dónde iba. Me respondió que no tenía tiempo para explicaciones. Me advirtió otra vez, con esa voz cortante que había adquirido, que no entrara a su despacho. Y salió. A la mañana siguiente noté que su auto no estaba en la entrada. Lo llamé varias veces sin respuesta. Se oía su teléfono sonar dentro de la casa, justo en su despacho. La vibración era clara. Lo que quería decir que lo había dejado allí. Me dije que no debía abrir la puerta, que era invasión y peligro. Pero la preocupación pudo más. Abrí la puerta del cuarto y me sorprendió que estuviera sin llave. Las luces estaban apagadas, pero la pantalla de su ordenador permanecía encendida, con el navegador abierto. Lo que vi me heló. La página era oscura, minimalista, con pequeños iconos que mostraban distintos tipos de armas, desde cuerdas hasta explosivos. 4 de esos iconos estaban resaltados: unas cadenas, un bate con clavos, 2 cuchillos distintos y un lanzallamas. Al final de la pantalla aparecía una dirección de envío y un precio: 600 bitcoins. Hice una foto con el móvil y salí en silencio. Si Mateo había entrado en algo ilegal, tenía que detenerlo. Me equipé con gas pimienta y conduje hacia la dirección que aparecía en la pantalla. Era un viejo depósito en las afueras de la ciudad. El lugar lucía abandonado. Sin embargo, detrás de unos contenedores vi un coche estacionado que reconocí. Pertenecía a un tal Darío. Un nombre que no conocía en persona, pero que venía apareciendo en mi mente desde la noche anterior. Al ver ese auto me arrepentí por un instante de no haber llamado a la policía. Este no era un lugar seguro. Pero ya era tarde para volver atrás. Tenía que entrar y comprobarlo por mí mismo. Escabullirme no fue difícil. Me metí por un hueco en la valla de alambre y hallé una puerta lateral sin asegurar. Dentro, el depósito estaba particionado en varias naves pequeñas, cada una llena de restos de maquinaria oxidada y jaulas metálicas. Todo estaba en penumbra, salvo un tintineo tenue de cadenas que venía de alguna parte al fondo. Fue ese sonido el que me guió hasta una puerta de metal. Respiré hondo y empujé. En el suelo encadenada estaba una mujer. La mitad de su rostro mostraba quemaduras grotescas, la piel deformada. Aún así la reconocí. Era Marta, la exesposa de Mateo. Pareció no notarme al principio, aturdida, con la mirada perdida. Frente a ella, sobre una mesa improvisada, yacían las mismas armas que había visto en la pantalla: los cuchillos, el bate con clavos y el lanzallamas. Todo tan frío y cotidiano que me provocó náuseas. Me quedé quieto, petrificado. Las cadenas de Marta sonaron cuando se volvió hacia mí. Levantó la mano pidiendo ayuda en silencio. Observé que 2 de sus dedos estaban torcidos, como si alguien los hubiese quebrado voluntariamente. ¿Qué le había hecho Mateo? No me hizo falta una explicación. Sobre la mesa había una llave. La tomé y me acerqué a ella. Me agaché y le pregunté qué había ocurrido. Intentó hablar, pero su voz era apenas un hilo. Con los ojos señaló hacia una puerta lateral.
Ese era el lugar al que apuntaba. Supuse que allí estaría Mateo. Tenía que sacarla de allí antes de que él regresara. Le quité las cadenas con manos temblorosas y la ayudé a incorporarse. Apenas la sostuve, susurró algo parecido a «date prisa». La conduje hacia la salida con cuidado, tratando de no hacer ruido, y entonces la puerta detrás de nosotros se abrió violentamente. Un hombre apareció, la cara oculta tras una máscara de soldador. Venía corriendo hacia nosotros con una velocidad aterradora. No quería pensar que atacaría a su propia hermana. Por un instante la idea de que Mateo estuviera allí me detuvo. Pero después de ver lo que había hecho con Marta, ya no supe qué esperar. Instintivamente, sin pensar, agarré el bate que estaba sobre la mesa y lo golpeé en el estómago al hombre que se abalanzaba. Los clavos del bate se clavaron. El tipo cayó desplomado. Mi corazón se hundió. Había golpeado a alguien hasta dejarlo inmóvil. Con dedos temblorosos le quité la máscara esperando ver el rostro familiar de Mateo. No lo era. Frente a mí, bajo la máscara, había un desconocido. Un sicario, alguien que claramente había sido contratado en la web. No mi hermano. Inmediatamente me pregunté, ¿dónde estaba Mateo? Marta con esfuerzo volvió a señalar hacia la habitación contigua. Crucé por encima del cuerpo tirado y abrí la puerta. Allí, como si nada de lo anterior fuera consigo, Mateo dormía en un viejo sofá. Tenía la cabeza reclinada y una expresión extraña en el rostro. Sonreía. Me invadió una mezcla de incredulidad y rabia. Por un momento pensé que se había quedado allí, impasible, mientras aquel hombre hacía lo inimaginable con su exmujer. Saqué el teléfono para marcar al servicio de emergencias, pero Marta me tocó el hombro con la palma y con su único ojo bueno me miró con una súplica silenciosa. «Vete», pareció decir. No sé qué me movió en ese instante. Miedo, confusión, un cálculo moral insoportable. Pero respondí. Le dije, «Está bien», y la dejé. Al salir del depósito miré por encima del hombro. Vi a Marta incorporarse con esfuerzo y con una determinación que heló la sangre en mis venas, alzó el lanzallamas. Salí y llamé a las autoridades. Mientras esperaba, de pronto, desde alguna parte dentro del edificio, pude oír una voz. Un hombre gritando un grito que atravesó las paredes y se clavó en el aire. El grito resonaba como un eco que parecía provenir de todas partes a la vez. Mi corazón latía desbocado, y cada paso que daba hacia el teléfono era un recordatorio de que la situación aún no había terminado. La policía llegó minutos después, y mientras las sirenas cortaban el silencio de la noche, Marta me miró con ese ojo que aún conservaba su luz. Había sobrevivido, pero no estaba a salvo. Los agentes entraron al depósito con cautela. Me alejé unos metros mientras ellos se movían entre las sombras, pistolas y linternas en mano. Cuando revisaron el lugar, encontraron al sicario inconsciente en el suelo y, sorprendentemente, a Mateo dormido en el sofá, completamente ajeno a todo. Los oficiales no podían dar crédito a la escena. Una mujer torturada, un hombre dormido y un atacante desconocido. Nadie entendía cómo Mateo podía haber permitido, aunque indirectamente, que aquello ocurriera. Marta fue trasladada a un hospital, donde los médicos comenzaron el largo proceso de atender sus quemaduras y huesos rotos. Yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de su brazo temblando al señalar la puerta, su fuerza interior pese a todo el dolor. En cuanto a Mateo, lo llevaron bajo custodia para interrogatorios. Nunca explicó claramente su participación. La policía nunca pudo determinar si estaba involucrado activamente o si simplemente había permitido que sucediera mientras buscaba controlar el caos a su manera. Sus silencios, sus miradas, dejaban más preguntas que respuestas. Con el tiempo, supe que el sicario había sido contratado en la web oscura para cumplir un objetivo que, en apariencia, era venganza personal contra Marta. Mateo, en su compleja red de secretos y ambiciones, había confiado en alguien más para que ejecutara aquello que él no podía hacer con sus propias manos. La justicia llegó, pero no de manera completa. Los juicios revelaron los hechos, pero el daño emocional y físico era irreversible. Yo regresé a mi vida, marcado para siempre por lo que había presenciado. Marta sobrevivió, reconstruyó su vida, y aunque nunca olvidó lo ocurrido, logró encontrar cierta paz. Mateo desapareció de mi mundo después de esos eventos, pero su sombra quedó presente en cada recuerdo de aquel depósito.
Aquella noche me enseñó que las personas que creemos conocer pueden esconder abismos inimaginables, que la ambición, la ira y la venganza pueden llevar a alguien a extremos que la razón no comprende, y sobre todo, que incluso cuando creemos tomar la decisión correcta, no siempre controlamos el destino de aquellos a nuestro alrededor. El eco de aquel grito, el tintineo de las cadenas y el relámpago del lanzallamas quedó grabado en mi memoria para siempre. La oscuridad puede esconder muchas cosas, pero algunas verdades, por dolorosas que sean, terminan siempre saliendo a la luz.